tal? Buenos días, Serrano y audiencia. Complementando un poco la información que tú acabas de dar, Serrano, en relación a la caída de las exportaciones de Uruguay, algo que íbamos justamente a tocar en el día de hoy. Tenemos que tener presentes de que si bien ha sido una caída muy fuerte para nosotros, hay que mirar en el contexto donde nos ubicamos, ¿no? En una pandemia mundial que el Uruguay haya caído un 22% de las exportaciones y que se han abierto nuevos destinos de un grupo de exportaciones, fundamentalmente el arroz, que fue el gran motor de lograr atemperar la caída con nuevos destinos como Panamá, por ejemplo, que no se tenían, ¿no? Presentes. Esto genera realmente que, si bien la caída es estrepitosa, podría pensarse que es estrepitosa, no es tan así a nivel de una pandemia. O sea, si nosotros medimos una caída del 22% de las exportaciones uruguayas, la pensamos en el 2019, 2018, 2016, por ejemplo, sí es estrepitosa porque evidentemente no había una pandemia. Ahora, con la pandemia que tuvimos, con falta de contenedores a nivel mundial, que no había contenedores para poder sacar las exportaciones porque estaba todo detenido en China y parado en China, con el problema chino, con el detente de Europa, de actividades de China, con la primera vez que vemos que el petróleo tiene valor negativo, de $35 negativo, como tuvo por la gran superproducción de petróleo que había, que no se sabía dónde estoquearlo. Una caída de esa magnitud no es tan significativa como en otros momentos. Digo, es un tema que hay que analizarlo en el contexto, ¿no? Cuando uno lo analiza en el contexto se da cuenta que esta caída del 22,7% de las exportaciones que hemos sufrido no es tan grave desde el punto de vista, si lo miramos, porque estamos en medio de una pandemia. Lo que sí es grave cuando tú analizás este tipo de información es la caída estrepitosa que tuvimos con Brasil. Cayeron un 60% las exportaciones con Brasil, lo cual nos está marcando de que tenemos un problema de competitividad muy grande cuando Brasil siguió trabajando. O sea, porque si tú me decís, se nos cayó la exportación, como bajó la exportación de carne a China, bueno, China detuvo todas sus actividades, pero el tema acá es que y no había contenedores, por ejemplo, para poder exportar, porque hubo un faltante muy serio, además de contenedores. Pero Brasil, que lo tenemos al lado y lo hacemos todo en camión, tenemos una caída muy fuerte de las exportaciones a Brasil, que es un problema fundamentalmente de competitividad. Más que nada, Brasil, con este sistema que está teniendo de devaluar sin inflación, como estamos viviendo, Brasil volvió a hacer la misma estrategia que hizo Fernando Henrique Cardoso, que es motivo de estudio hasta el día de hoy en todas las universidades americanas y en las propias facultades uruguayas, de devaluar sin inflación. Nos está complicando la vida en forma realmente muy importante, y bueno, qué decir, cualquiera que nosotros que estamos viviendo acá en frontera sabemos lo que son los precios en estos momentos de los alimentos o del combustible, mirándolo en Brasil frente al Uruguay. Y como dato también realmente anecdótico, el arroz que se posicionó fuertemente abriendo nuevos mercados, y esto ha permitido, junto con la soja, fundamentalmente, atemperar la caída. O sea, nuestros dos grandes compradores, como China y Brasil, bajaron fuertemente las compras, por eso se explica la caída, y compras de productos agropecuarios, pero hubo un crecimiento firme de las exportaciones de productos farmacéuticos a la región, y dentro de los productos agropecuarios el arroz ha sido la vedette realmente, lo cual nos ha permitido soportar esta caída que hemos tenido, que vuelvo a repetir, desde el punto de vista frío uno puede decir es impactante, pero desde el punto de vista de la pandemia global que nos encontramos, vemos que estamos logrando sobrellevar la situación de una forma realmente muy interesante. Era el dato que quería aportar en el día de hoy en relación justamente a esta información que tuviste, para no perder el contexto. Pero nosotros también queremos cerrar la columna con algo que fue publicado hace 20 días, que realmente es impactante. Fue publicado en relación al productor americano, y cuando uno lo trae al Uruguay, y especialmente lo trae hasta al arroz, hasta esta cosecha, también es muy similar, y uno se pone a analizar, u otros rubros, ¿no? La lechería, fruticultura, lo que le está pasando al productor americano, ¿no? Salieron 3 o 4 publicaciones en el mismo sentido en los últimos 6 meses en Estados Unidos, que dice: el futuro de la agricultura no es la agricultura. O sea, cuando tú escuchas este título, que el futuro de la agricultura no es la agricultura, te impacta, ¿no? No, el futuro de la agricultura en Estados Unidos no es el crecimiento de las plantas, no es producir más por hectárea, no es tener mejores animales, ¿no? El crecimiento de la agricultura es el negocio de la agricultura, el negocio del agricultor.
Uno de los graves problemas que tiene hoy el productor americano es que está manejando millones de dólares en insumos, vende millones de dólares, pero el productor promedio americano le quedan $40.000 al año. O sea, es aterrador el riesgo que toman los productores agrícolas en estos momentos en Estados Unidos. Yo te diría en muchos lugares del planeta, inclusive Uruguay, en la cual compran millones de dólares de insumos, venden millones de dólares de productos, pero lo que le queda realmente, le queda muy poco, promedio $40.000. Entonces, hoy que lo que estamos viendo en Estados Unidos es que comienzan a aparecer en el cinturón maicero cientos y cientos de productores que están haciendo whisky, o sea, no whisky en escocés, sino whisky en americano, como conocemos el whisky de maíz, no el conocido como el Jack Daniel, pero lo están haciendo localmente y los productores se están poniendo destilerías propias de cada establecimiento para que sea un ingreso adicional, o empiezan a hacer producciones de alimentos en base de maíz como ingreso colateral porque plantan 500 hectáreas de maíz, 800 hectáreas de maíz, tienen tractores gigantescos de 500, 400 caballos de fuerza, pero en realidad no les queda nada, entonces tienen que salir a hacer, con el producto que están haciendo, con esa materia prima, hacer distintos emprendimientos para que le esté dejando dinero para vivir colaterales, además del turismo, agroturismo, etcétera, etcétera. Esto lo que está generando además es una concentración muy fuerte en Estados Unidos de productores directamente, porque van desapareciendo los medianos y chicos, y los medianos y chicos, para no desaparecer, comienzan a hacer todo este tipo de diversificaciones estructurales donde son agricultores, pero en última instancia están ganando más haciendo y vendiendo 5 o 6 mil litros de whisky, de maíz, por ejemplo, o de trigo, y vendiéndolo como producción local que directamente de lo que es la agricultura, ¿no? Que es la tendencia que está tomando y que en estos momentos en Estados Unidos se está viendo con mucha preocupación este tema, debido de que la gran movilidad de dinero que genera el productor americano, la gran movilidad que está generando de trabajo, además, el productor americano, pero que en la realidad no le está quedando nada en su bolsillo. Algo que acá en Uruguay ocurre, y ocurre muy a menudo, ¿no? Y en muchos rubros ocurre lo mismo, a pesar de todo este momento de que el agronegocio teóricamente es muy bueno y da mucho trabajo y es muy rentable, en la realidad, la base de la cadena, que es el productor, la rentabilidad no es tan espectacular como uno aparece. Era un poco la columna de hoy, cerrar lo que queremos.